Entrevistas mágicas. Encuentros con los protagonistas de la historia. Hola Sonia, es un placer tenerla aquí. ¿Podría contarnos algo más sobre su infancia y cómo influyó en su vida artística? Yo nací en Ucrania en 1885, pero me mudé a San Petersburgo cuando ya era muy pequeña. Mi infancia estuvo llena de colores y formas, ya que mi madre era una gran amante del arte. Así que desde joven me sentía atraída por la pintura y la creatividad. Recuerdo que pasaba horas dibujando y explorando mi entorno. Eso suena maravilloso. ¿Hubo algún momento específico en su infancia que le inspirara a seguir una carrera en el arte? Sí, definitivamente. Cuando era niña, asistí a una exposición de arte en San Petersburgo que me dejó fascinada. Ver las obras de artistas como Matisse, Picasso, me hizo darme cuenta de que quería ser parte de ese mundo. Y además mi familia siempre me apoyó en la pasión. Eso siempre me dio la confianza para seguir adelante. Ajá, y hablando de confianza, ¿cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo del arte? Pues después de mudarme a París, donde la escena artística era vibrante, como ya le dije, pues comencé a estudiar en la Academia de Bellas Artes. Mis primeros trabajos eran más tradicionales, pero pronto me di cuenta de que quería experimentar con el color y la forma de una manera abstracta. Allí, en París, me sumergí en el mundo de los postimpresionistas, como Van Gogh y Gauguin, quienes me enseñaron el poder del color. Fue un viaje transformador. Y conocer a Matisse fue fundamental en mi decisión de dedicarme al color. Me di cuenta de que podía expresar emociones y sensaciones a través de él. El color se convirtió en el corazón de mi arte. Así fue como empecé a desarrollar mi estilo único, que combinaba pintura, diseño textil y moda. ¡Qué interesante! ¿Cómo describiría su estilo artístico en estos primeros años? Pues como le digo, mi estilo se centraba en el uso del color y la geometría. Me fascinaba la idea de crear una experiencia visual que fuera casi como una sinfonía. Quería que mis obras transmitieran movimiento y emoción, algo que se convirtió en una característica distintiva de mi trabajo. Hablando de su vida personal, sabemos que contrajo matrimonio de conveniencia para quedarse en Francia. ¿Cómo fue esa experiencia y qué impacto tuvo en su carrera? Pues nos casamos en 1910, fue un matrimonio efectivamente de conveniencia, así conseguí la nacionalidad francesa. William Mude era un hombre apasionado por el arte y la cultura. Era crítico de arte, uno de los buenos, y tenía un ojo excepcional para el talento y fue uno de los primeros en reconocer mi trabajo. Su entusiasmo por el arte moderno era contagioso. ¿Qué le atrajo de él? Al principio, su inteligencia, su profundo conocimiento del arte me fascinaron. Además, su apoyo incondicional me dio confianza en mis habilidades como artista. Era un compañero intelectual y eso fue muy importante para mí, aunque he de decirle que, debido a su homosexualidad, la nuestra no fue una pareja al uso. Entonces, ¿cómo fue su matrimonio? Nuestra relación fue muy creativa y estimulante. Compartíamos ideas y sueños sobre el arte.
Willem era un pensador más tradicional, mientras que yo buscaba romper con las convenciones. Ah, ¿y cuáles fueron los desafíos de su matrimonio? Pues nos casamos en 1910 y decidimos separarnos en 1911, aunque el divorcio legal fue años más tarde. Ah, pues sí que fue poco tiempo, ¿eh? A pesar de la separación, parece que mantuvieron una relación cordial. ¿Fue así? Sí, aunque nos separamos, siempre tuvimos un respeto mutuo por nuestro trabajo y fue siempre un gran amigo. Willem continuó apoyando mi carrera después del divorcio y nuestra amistad perduró. Ambos entendíamos la importancia del arte en nuestras vidas. Ajá. Entonces, ¿qué lecciones aprendió de su relación con Willem? Aprendí mucho sobre colaboración y el apoyo mutuo en el mundo del arte. También comprendí la importancia de ser fiel a uno mismo y a las propias aspiraciones artísticas, incluso si eso significa tomar caminos diferentes. A través de mi matrimonio con Willem Ude, conocí artistas como Picasso y Braque, quienes me introdujeron al cubismo. Fue un momento crucial en mi vida, ya que me permitió explorar nuevas corrientes artísticas. Y entre los cubistas estaba Robert Delaunay, con quien se casó después. ¿Y cómo empezó esa relación? Fue un enamoramiento mutuo. Y luego fuimos un matrimonio muy especial. Robert y yo compartíamos una conexión muy profunda, tanto afectiva como artística. Juntos desarrollamos el concepto del arte simultáneo, donde el color y la forma se entrelazaban de maneras innovadoras. Un periodo de gran creatividad. Y he de decirle que Robert y yo estuvimos juntos hasta su muerte. Tras ella, en 1941, seguí trabajando y colaborando en la promoción del arte abstracto. En adelante, mis diseños en todo tipo de objetos me acabó haciendo famosa y admirada, como un símbolo de la verdadera modernidad. Eso suena fascinante. Hábleme más de Robert, de cómo influyó en su trabajo. Totalmente. Robert fue una gran influencia en mi vida y mi carrera. Como digo, juntos exploramos ideas similares sobre el color y la luz. Aunque a veces sentí que su éxito opacaba el mío, estoy orgullosa de nuestro trabajo conjunto y cómo ambos contribuimos al desarrollo del arte abstracto en esa época. Y juntos exploramos la relación entre color y forma, creando obras que capturaran la energía y el dinamismo del mundo moderno. Era un matrimonio equipo, en el que el intercambio artístico entre ambos sería constante. Fue un arte simultáneo. Hábleme entonces sobre las dificultades que enfrentó en comparación con la fama de su marido, Robert Delaunay. ¿Cómo se sintió al ver que su trabajo recibía más reconocimiento en vida? Pues es un tema que me toca profundamente. Durante muchos años sentí que mi trabajo no era valorado de la misma manera que el de Robert. A menudo la historia del arte tiende a centrarse en figuras masculinas y eso puede ser frustrante. Sin embargo, siempre he creído en la importancia de mi propia voz y en la singularidad de mi arte. Eso es comprensible. Entonces, ¿hubo momentos específicos en los que sintió que su trabajo era eclipsado? Sí, definitivamente. En exposiciones y críticas. A menudo se hacía referencia a mí como la esposa de Robert, en lugar de reconocerme como una artista en mi propio derecho. A veces eso me hacía dudar de mi valía, pero también me motivó a seguir creando y a buscar mi propio camino. Es admirable que haya encontrado esa motivación. ¿Cómo logró superar esos desafíos y seguir adelante con su arte? La pasión por el arte siempre ha sido más fuerte que cualquier obstáculo. Me enfoqué en mis proyectos, como el desarrollo del orfismo, ese cubismo de colores,
que siendo el estilo que exploré junto a Gaubert, también tiene mi sello personal. Y además, rodearme de otros artistas y participar en movimientos vanguardistas me ayudó a encontrar mi lugar en el mundo del arte. ¿Cree que la percepción de su trabajo ha cambiado con el tiempo? Sin duda. Con el paso de los años he visto un creciente interés en mi obra y en la de muchas mujeres artistas que fueron pasados por alto. Es gratificante ver que se reconoce la importancia de nuestras contribuciones. Espero que esto continúe y que más mujeres encuentren su voz en el arte. Pues sí, efectivamente. Eso sería lo ideal. Su famosa obra La ciudad de París es un ejemplo perfecto de su estilo vibrante y dinámico. Ha tenido muchos éxitos a lo largo de su carrera. ¿Cuál considera que fue uno de sus mayores logros? Pues uno de mis mayores logros fue ser la primera mujer en tener una exposición individual en el Museo del Louvre en 1964. Lástima que Gaubert no pudo verlo. También estoy muy orgullosa de mis diseños textiles, que fueron utilizados por grandes casas de moda como Lanvin y Poiret. Ver mis obras cobrar vida en diferentes formas fue muy gratificante. Sonia, así pues, parece ser que fue pionera en el diseño textil. Pues sí, en vista de mi éxito, fundé una empresa de moda y diseño llamada Sonia Delaunay Atelier, donde apliqué mis conceptos artísticos a la creación de textiles y ropa. Esto no solo amplió mi lenguaje como artista, sino que también ayudó a popularizar el arte moderno en la vida cotidiana. Sin embargo, como muchas artistas, también como mujer, habrá tenido que enfrentar muchos desafíos. ¿Qué fracasos o dificultades ha enfrentado a lo largo de su carrera? Bueno, pues aparte de lo que hemos hablado sobre que muchas veces sentí que era eclipsada por Gaubert en el ámbito público, además, durante la Primera Guerra Mundial sufrí económicamente debido a la falta de encargos y de ventas. Fue un momento difícil, pero nunca dejé de crear y buscar nuevas formas de expresión. Pues hablemos un poco más sobre su vida personal. ¿Cómo fue la relación afectiva con Robert y qué papel jugaron las amistades con otros artistas? Como ya te dije, mi relación con Gaubert fue tanto personal como profesional. Tuvimos un hijo llamado Charles, quien también se convirtió en artista. Y luego nuestras amistades con otros artistas influyentes como Fernand Léger y André Breton, pues nos ayudaron a expandir nuestras ideas y nos mantuvieron conectados con la vanguardia artística. Y ahora, Sonia, me encantaría que profundizara un poco más en su proceso creativo. ¿Cómo abordaba sus obras y qué le inspiraba? Mi proceso creativo es muy intuitivo. Suelo comenzar con una idea o una emoción que quiero transmitir. Me encanta entonces jugar con el color. Para mí cada tono tiene su propia personalidad y puede evocar diferentes sentimientos. A menudo también me inspiro en mi entorno, la naturaleza, la arquitectura o incluso la moda. La vida cotidiana está llena de colores y formas que me impactan profundamente y continuamente. Eso es muy interesante. ¿Hay algún momento o lugar específico que le haya inspirado especialmente? Absolutamente. Mis viajes a España y Portugal fueron fundamentales. La luz del sol de esos países es tan vibrante y cálida. Eso se traduce en mis obras. También encuentro inspiración en el arte popular y las tradiciones culturales que he visto a lo largo de toda mi vida. Hablando de lugares, ¿tenías algún espacio especial donde le gustaría trabajar? Sí, desde luego. Tenía un estudio en París que era mi refugio creativo. Allí, rodeada de mis telas y pinturas, podía sumergirme por completo en mi trabajo. La luz natural que entraba por las ventanas era perfecta para ver
los colores tal como son, la luz, las formas. A veces invitaba a amigos artistas a trabajar juntos. Esas sesiones creativas eran muy estimulantes y enriquecedoras. O sea, ¿influía el ambiente de su estudio en su creatividad? El ambiente es crucial para mí. Necesito un espacio que sea acogedor y lleno de estímulos visuales. En mi estudio tenía obras en progreso colgadas en las paredes, telas dispersas por todo el lugar y libros de arte abiertos en mesas cercanas. Esa mezcla de caos organizado me permitía fluir con mis ideas sin restricciones. Es maravilloso escuchar cómo su entorno impacta en su arte. Para cerrar este encuentro, ¿tiene algún consejo para los jóvenes artistas que buscan encontrar su propia voz creativa? Pues sí, les diría que se mantengan fieles a sí mismos y que no tengan miedo de experimentar. El arte es un viaje personal y cada uno debe encontrar su propia voz. Que no se desanimen por las críticas. Cada paso, ya sea un éxito o un fracaso, es parte del proceso de crecimiento. Les aconsejaría también que no se limiten a lo que se espera de ellos, sino que exploren sus pasiones y permitan que esas experiencias se reflejen en su trabajo. Lo importante es ser auténtico y dejarse llevar por la curiosidad. Entonces, Sonia, para finalizar, ¿qué legado espera dejar con su obra? Pues espero que mi trabajo inspire a futuras generaciones a explorar el color y la forma como herramientas para expresar emociones. El arte tiene el poder de transformar percepciones y experiencias humanas. Eso es muy inspirador, Sonia. Muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Gracias a usted. Siempre es un placer hablar sobre arte y vida.